Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Ateneu Barcelonès en aquesta tarda, que comencem avui. Completem un cicle dedicat a les independències americanes, un cicle que s'ha desenvolupat en 2 actes, que estan a cavall entre les acaballes del 2021 i el començament del 2022. En la primera conferència, sota el títol Riego a Amèrica, de la Constitució a la independència mexicana, es va fer una excel·lent aproximació als fets que conduïren a la independència de Mèxic, a càrrec de 2 ponents, amb 2 professors de la UNAM, de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, un d'ells català, l'Andreu Espasa, i un altre resident, el doctor Rodrigo Moreno, resident a Mèxic, i ens va fer una excel·lent conferència, aquesta per videoconferència, és a dir, teníem 2 conferenciants, un aquí i l'altre a Ciutat de Mèxic en videoconferència. Avui dimecres, 12 de gener, es farà la conferència Pàtria, Independència i Emancipació, reflexions entorn al bicentenari de la independència del Perú. Com ja he esmentat, aquesta és la segona i darrera conferència d'aquest cicle. I això ens proposa un recorregut històric amb algunes reflexions al voltant dels principals consensos i qüestionaments de la independència i posterior construcció de l'Estat-nació al Perú. També es proposa la nostra convidada una reflexió sobre les conseqüències socials actuals d'aquests processos des d'una perspectiva ètnica i econòmica. Des de l'any 2009 fins ara, fins al 2022, es commemoren els bicentenaris de les independències de les repúbliques llatinoamericanes. Aquest escenari històric és transcendental i oportú per reflexionar sobre els processos revolucionaris i republicans que han transitat la majoria dels països d'aquesta regió. En aquesta oportunitat ens proposem identificar des d'una mirada àmplia el cas concret de l'experiència peruana. Treballarem, doncs, sobre els antecedents, les causes, les conseqüències, al voltant de la idea de la legitimitat a partir del que es va fonamentar el procés d'independència i la construcció de l'Estat-nació peruà. Entenent, a més, que és una oportunitat per obrir una reflexió sobre els desafiaments actuals que travessa aquesta societat. És important que aquestes reflexions, ja siguin a través de consensos o en forma de qüestionaments, s'emmarquin també en espais fora dels àmbits purament acadèmics. Com a comunitat hem d'assumir que les experiències socials, històriques i actuals ens atenyen sempre, siguin processos que passin des de les nostres fronteres o fora. Ser capaços de generar espais de trobada i discussió d'aquestes pràctiques ens converteix en protagonistes de la nostra història, que no és altra que la història de la humanitat. Un petit incís, jo estic aquí presentant la persona que havia de presentar, que és en Joan Soler, que ha pogut arribar, però per problemes de força major, problemes de força major de malalties i històries familiars, doncs no ha pogut estar aquí, no es comprometia a poder estar aquí amb vosaltres i, per tant, d'alguna manera jo soc la persona encarregada pel Joan i en nom de l'Ateneu, en nom del Joan i en nom de l'Ateneu de Barcelona, per fer la introducció d'aquest acte. Una cosa que ja de veure, la conferència es farà en castellà, i penseu que també la podreu seguir, es pot seguir en directe a través de la pàgina de l'Ateneu, ateneubsn.org en directe, i al cap d'una setmana la podeu disposar en el canal YouTube, més o menys al cap d'una setmana, pocs dies més, en el canal YouTube Ateneu Història, allà trobareu tota la conferència. La nostra conferenciant, la persona convidada d'aquesta tarda, és la Cielo Seidenberg. Ella és doctora en Història d'Amèrica per la Universitat de Barcelona, és professora associada a la UB i investigadora assistent a l'Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universitat de Buenos Aires. Les seves línies principals de treball en aquests moments són l'estudi d'estratègies simbòliques de construcció
i transmissió de la identitat nacional a l'Argentina a escala regional i en perspectiva de gènere durant els segles XIX i XX, i per altra banda les representacions i imaginaris de l'Argentina i de la regió patagònica a través d'agents i institucions, agregats culturals, consulats i mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Doncs fins aquí la meva introducció i dono la paraula a la doctora Freydenberg. Gràcies, Miquel. Bona tarda a totes i a tots. Abans que res, vull agrair a la secció històrica de l'Ateneu, al Joan Soler, per tota l'assistència i els missatges. Realment estic molt agraïda. Al Miquel també, realment ho han fet genial. I estic aquí a l'Ateneu Barcelonès, realment una institució tan emblemàtica per a Barcelona, per Catalunya, i estic molt contenta, a més d'estar aquí, a tenir aquesta instància de compartir, compartir, reflexionar junts, que això sempre crear i compartir el coneixement científic sempre es fa més amè. I com li deia ara al Miquel, aquest és el meu ofici, jo soc historiadora, és la meva feina, però a vegades, malauradament, també és la meva passió, la reflexió històrica, com a científica, doncs, però també com a ciutadana, perquè crec ferventment que podem aportar des de la nostra reflexió, des del nostre anàlisi crític, a millorar com a societat. I l'altre dia estava escoltant la conferència de Mèxic i parlaven de la història global, i parlàvem amb el Miquel, i també quan dono classes, de quan estem pensant i quan estem reflexionant sobre la història d'Amèrica, també és la nostra història. La història regional, la història nacional, és la nostra història com a humanitat. Doncs veurem o reflexionarem avui sobre aquesta trajectòria històrica i aquesta experiència. I ho prenem així, com una experiència. Com ha dit el Miquel, faré aquesta conferència en castellà, com faig la majoria de les meves classes d'història llatinoamericana, potser perquè em connecta amb la meva terra de naixement i ho faig així, però al moment de les preguntes o reflexions que vulguin fer podem parlar en català, sense problema. Como les decía, hoy vamos a reflexionar sobre uno de los procesos, junto con todos estos procesos de emancipación política que vivió la América Española. Hoy nos vamos a centrar en el caso de Perú, pero siempre en comparación, siempre teniendo en cuenta que no es un hecho aislado, ¿sí? Y esto lo reflejan muy bien las independencias latinoamericanas. Y claro, la historia no es un proceso de erudición, Es decir, no vengo aquí a volcarlos y a llenarlos de datos y hechos fácticos, sino también a compartir con vosotros la interpretación de estos hechos históricos, la interpretación que han hecho varias corrientes historiográficas. No se preocupen, yo creo que no se van a aburrir con esto. Yo les voy a hacer muy ameno, pero es importante entender cómo ha evolucionado las interpretaciones sobre un proceso como es la independencia latinoamericana, como es la independencia del Perú. ¿Y qué hemos ido ganando? Cada corriente historiográfica, cada investigación ha ido sumando. Y finalmente comentaré, quiero tener un breve espacio más abierto que cerrado. ¿En qué sentido? Abierto porque a mí me gustaría que de aquí salgamos con algunas certezas, quizás pocas,
pero sobre todo con cuestionamientos. Y les plantearé algunos retos en los que nos encontramos ahora y que vale la pena compartirlos y comentaros en dónde nos encontramos como humanistas, ¿sí? Ahí, ¿se ve bien? ¿Pueden ver? ¿Sí? Bien, antes que nada, antes de meternos así en materia, quiero decirles que hay un compromiso y que estoy segura que todas y todos me acompañaréis en este compromiso. Quiero invitaros a hacer un ejercicio de estudio situado. ¿Qué significa esto? Un estudio en donde procuramos entender estas independencias americanas desafiando la mirada colonial, ¿no? Y no me refiero colonial de contexto colonial, sino me refiero a poner en crisis las perspectivas dominantes marcadas por los sesgos de clase, raza y género, ¿sí? De esta manera, ¿no? Vamos a ir navegando por algunos planteamientos que les voy a hacer y de todos los planteamientos, aquello que les resulte más interesante quedarse o rescatar va a ser bienvenido. ¿Qué les propongo entonces con estos estudios situados? Por ejemplo, debemos hacer el ejercicio de revisar y cuestionar los relatos construidos sobre, en este caso, el acontecimiento fundacional de los estados republicanos americanos. En este caso vamos a pivotar un poco en el periodo entre 1780 y 1824 que toma este proceso de emancipación con sus antecedentes, con sus causas y la finalización, ¿no? Como la batalla final que marca esta bisagra entre la independencia y lo que llamamos la inmediata postindependencia, ¿no? Hay diferentes estadios. Pero también es necesario preguntarnos por los vacíos, por las ausencias en esos mismos relatos construidos. Y en este sentido se hace preciso, para no decirles imperioso, recuperar los relatos que incluyen a los sectores subalternos, que también no solo participaron, esto quiero que quede, a mí me gusta que quede grabado casi a fuego, no solo participaron, sino que estos sectores fueron protagonistas, ¿sí? Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. No podemos eludir ese trabajo y no debemos eludir ese trabajo, ¿sí? Para estructurar un poco esta reflexión, esta gran reflexión, planteé 3 momentos, ¿sí? El contexto, hablar un poco del contexto en tanto antecedentes y causas, ¿no? Hacer esta división entre antecedentes y causas más inmediatas de las independencias. Vamos a revisar algunas de las construcciones de estos relatos a lo largo de unas cuantas décadas de estudios históricos y finalmente les planteo de forma muy abierta los debates y los retos en los que nos encontramos en este periodo de bicentenario que, como bien dice Miquel, es un punto de inflexión, es un buen espacio, ya lo han hecho nuestros antepasados durante el centenario, pues ahora nos toca a nosotros hacerlo en este bicentenario y reflexionar y no solo reflexionar, sino hacer ese balance, ¿no? Hacer ese balance de los retos que todavía estamos, en los que estamos trabajando. Entonces tenemos que contextualizar, y contextualizar cualquier independencia, es decir, cualquier proceso de consolidación de soberanía política, nunca corresponde a un hecho aislado, sino más bien refiere a causas diversas y con trayectorias históricas.
También no son menores y son muy importantes a considerar las condiciones, tanto internas como externas, que permitieron que este proyecto tenga éxito en el momento en que lo tuvo. Eso también es trascendental. Y en este sentido debemos considerar los antecedentes de los procesos de resistencia. Ahora hablaré para el caso del Perú. Los procesos de resistencia que se dan durante todo el periodo colonial, pero que vamos a verlo como un antecedente de la independencia, unas resistencias que surgen a raíz de la redefinición de los lazos coloniales planteados por los Borbones durante el siglo XVIII, donde encontramos sublevaciones criollas, pero también de negras, negros, mestizos, mestizas e indígenas. Por otro lado, también vamos a considerar el contexto internacional favorable, ligado, no sé cómo venimos aquí de historia, pero también ligados a la invasión napoleónica en la península ibérica, ¿de acuerdo? Lo que hoy conocemos como Perú es uno de los países de América que siempre ha ocupado un lugar trascendental en la historia del continente. Ha ocupado y digamos que ocupa. Son varios los motivos. Bueno, cuna de la civilización inca. También fue el asiento del poder colonial. Ya con la creación de los dos primeros virreinatos, allá en el siglo XVI. Aquí les traje un mapa, espero que se vea bien, que podéis ubicaros, porque contextualizar también es geográficamente. El virreinato de la Nueva España, ¿no? Que es, digamos, la experiencia que habéis visto en la conferencia anterior, y el virreinato del Perú. Ya para aquel momento, la capital Lima era el asiento colonial, con lo cual hay una gran y larga tradición colonial y larga tradición hispánica en este territorio y en Lima en particular. Pero también siguió siendo Lima la capital del virreinato cuando en el siglo XVIII, a raíz de estas reformas borbónicas que había mencionado, se subdivide el territorio americano, se subdivide las colonias de la América Española en 4 virreinatos, ¿sí? Se crea el virreinato de la Nueva Granada, no sé si lo llegáis a ver, y el virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, el virreinato del Perú, Lima, seguía siendo la capital de esta demarcación política, ¿sí? Voy a mencionar algunas claves que debemos tener en cuenta para pensar la independencia de América Latina y concretamente en este caso la independencia del Perú. Y aquí quiero referirme a los procesos de resistencia, ¿sí? Como les dije, los procesos de resistencia se desarrollaron a lo largo del periodo colonial. Sin embargo, va a ser en el siglo XVIII donde y cuando podemos dar cuenta de un incremento de estos procesos de resistencia a causa del malestar por las reformas borbónicas, unas medidas adoptadas por la monarquía hispánica en su etapa absolutista para reforzar el comercio, para incrementar la recaudación colonial, unas medidas que englobaban la economía, la política y también afectaron al aspecto y al plano social. Varias circunstancias inciden entonces para provocar la gran tensión y malestar entre los distintos sectores de la población colonial. El fuerte control de los Borbones en todos los aspectos de la vida colonial, el desarrollo de la burocracia justamente como signo de centralización de las funciones administrativas de la colonia, y eso supuso en última instancia la pérdida o cierto grado de pérdida en las libertades municipales,
la exclusión o la minimización del poder criollo en la ocupación de ciertos cargos políticos, por ejemplo, las intendencias, el aumento de la política fiscal imperial, las faltas de recursos del imperio, las faltas de unos recursos para mantener y dar respuesta justamente a las demandas y necesidades de estas colonias. Todas estas circunstancias van a incidir en el incremento de estos procesos de resistencia. Ahora, muchos historiadores y historiadoras se han ido preguntando y han ido resolviendo una pregunta trascendental. ¿Son estas revueltas un precedente de las independencias? La pregunta, como todo historiador y toda historiadora les dirá, es compleja. Ahora, lo que sí podemos dar cuenta es que estas revueltas, por lo general, no fueron llevadas a cabo por las oligarquías dominantes, aunque sí sacarán provecho finalmente para frenar o acomodar las reformas según su beneficio. Mayoritariamente van a ser desarrolladas por la clase media, por la comunidad afro y la comunidad indígena. Ahora, el resultado de algunas de estas revueltas sí va a limitar las reformas borbónicas. ¿Y por qué debemos tenerlas en cuenta cuando hablamos de los procesos de emancipación? Porque dan justamente cuenta de las múltiples raíces de la emancipación, que suele reducirse siempre, o con frecuencia, a los sectores criollos e ilustrados. ¿De acuerdo? Ejemplos como estos procesos de resistencia los podemos encontrar en la resistencia de los comuneros en Paraguay, otros procesos de resistencias y revueltas a cargo de compañías comerciales, justamente por causas económicas y antifiscales, ¿no? Y otra, que es la que nos toca hoy aquí, que quería mencionar, aunque no vamos a entrar en profundidad, pero sí mencionarla, es la revuelta llevada a cabo por Tupac Amaru II y su mujer Micaela Bastidas. Esta revuelta comienza en 1780, para algunos historiadores podríamos decir que tiene corto alcance, hasta 1781, pero corto no significa superficial. Esta revuelta va a tener, no solo va a ser un proceso profundo, sino que va a tener unos resultados profundos, ¿sí? Tupac Amaru, o Amaro, según las fuentes que se consulten, que respondía también al nombre de José Gabriel Condoncarqui, fue un cacique cusqueño que fue educado en los colegios jesuitas y previo a esta revuelta se dedicaba al transporte de mercancías en Lima, Cusco y Alto Perú. Cuando nos referimos al Alto Perú, nos estamos refiriendo a la actual Bolivia, ¿sí? Cuando estalló su gran revolución en 1780, ahora les voy a dar algunos datos, no se preocupen, no se agobien, no les voy a llenar de datos, ni de fechas, ni de lugares, pero algunos déjenme que tengo que transmitirlo para ubicarnos, ¿no? Cuando estalló su gran rebelión, entonces, estaba casado con Micaela Bastidas, que justamente venía de una familia pobre, ¿no? Al contrario de Tupac Amaru, y sin rango aparente, y tenían 3 hijos que también van a ser protagonistas de la gran rebelión. ¿Bien? No se me asusten con el mapa. El 4 de noviembre de 1780, en Tinta, en esta localidad, ¿sí? La podéis ver, a varios kilómetros del sur de Cusco, iniciaron su gran levantamiento originado por múltiples causas, ¿no? En primer lugar, por la excesiva explotación que sufrían los indígenas en las mitas mineras, en los obrajes y también en los repartos mercantiles.
también en protestas de las reformas liberales que justamente reformas fiscales que justamente 2 años antes había implementado el visitador Antonio de Areche, aumento de los tributos y alcabalas y aduanas. Son todos conceptos coloniales que dan para otra conferencia en todo caso. Pero, y finalmente, y aquí atención, es una cuestión interesante. Después podemos debatirlo y reflexionarlo también, ¿no? Finalmente, contra la dominación española. Para muchos analistas, esta rebelión fue la iniciación de la lucha por la emancipación política del Perú. Por eso lo tomamos como antecedente, por eso lo incluimos en el proceso de independencia Perú, ¿sí? De Perú. El 10 de noviembre de 1780 toman la decisión de ejecutar públicamente al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, y, atención, no es que minimice la ejecución pública, pero decretarían una medida verdaderamente rompedora, que es el fin de la mita y el pago de impuestos, ¿sí? Mucho antes de la abolición de la mita por parte de la Constitución de Cádiz en 1812. Ya llegaremos, no se preocupen. Crean además el bando de libertad de los esclavos. Según fuentes a las que tenemos acceso, revisadas del Cabildo de Cusco, esta rebelión, Tupac Amaru en esta rebelión llega a liderar un ejército de 60.000 indígenas. Y por esto, por el número, pero también por la profundidad que tuvo esa rebelión, es por lo que se considera una de las insurrecciones o la insurrección más importante en América Latina. Lo cierto es que se movilizaron y armaron a miles de voluntarios indígenas y llegaron a ganar la batalla de Sangarará, que si la podéis ver por aquí, ¿sí? Estaban subiendo a Cusco, era el objetivo. Luego lideró las tropas rumbo a Puno para regresar e intentar tomar Cusco. En ese momento les estoy haciendo un resumen bastante generoso. Podríamos, ya les digo, hacer otra conferencia sobre esta rebelión, pero en ese intento fracasan, se replegan en Tinta, donde finalmente va a ser derrocado por el ejército realista en la batalla de Checacupé, que también lo tenemos muy cerquita de Tinta, ¿de acuerdo? Escapa Tupac Amaru, Micaela Bastidas y varios de los participantes, pero finalmente son capturados en Langui. Antes de ser sometidos a juicio, son torturados y resultaron condenados al descuartizamiento. Lo vemos horroroso, cruel, pero era una de las penas, ¿no? Ahora, fue ejecutado junto a su esposa y a sus 2 hijos mayores, también protagonistas de esta rebelión, el 18 de mayo de 1781, en una de las plazas más concurridas en Cusco. Y en realidad, si queremos ser más exactos, no fueron ejecutados juntos. Otra de las penas a las que se le sometió a Tupac Amaru es ver el descuartizamiento de su esposa y sus hijos. Hay muchos análisis muy interesantes también sobre la virulencia de esta violencia y aleccionamiento, ¿no?, de esta rebelión. No están hablando, digamos, la violencia y el resultado de esta rebelión no solo tiene que ver con esta rebelión, tiene que ver con un aleccionamiento para posibles otras rebeliones, ¿sí? El historiador peruano Daniel Valcárcel considera esta rebelión como un auténtico movimiento anticolonialista, reivindicador y precursor de justicia social. Atención, esto es como los historiadores utilizamos, ¿no?, conceptos más actuales
para entender e interpretar estas trayectorias históricas. Precursor entonces de justicia social e independencia política. Porque a pesar de que la insurrección es aplacada, el levantamiento no fue en vano, ya que se suspendieron los corregimientos, entre otras medidas que reivindicaban en esta rebelión. Ahora bien, no podemos obviar algo trascendental que nos ayuda a abrir el prisma de estas consideraciones, ¿sí? Hablábamos de los vacíos, mencionábamos la necesidad de poner luz sobre las y los olvidados. Es que el proceso de descolonización no solo incluye criollos, esclavos, negros e indígenas, sino que también incluye a mujeres criollas, mujeres indígenas, mujeres negras, que también protagonizaron, no solo participaron, acuérdense que esto quiero que lo dejemos grabado, no solo participaron, sino también protagonizaron una serie de levantamientos. Junto a Tupac Amaru entonces encontramos el protagonismo de Micaela Bastidas o de Tomasa Condomaita, que condujeron a miles de indígenas quechuas, o Cecilia Tupac Amaru, con solo 26 años. También el levantamiento dirigido por Tupac Katari, hallamos a Bartolina Sisa, a Gregoria Pasa. Hubo una significativa presencia de las mujeres en la rebelión de Tupac Amaru en puestos de mando y responsabilidad, que también, por otro lado, tienen origen en esta misma sociedad indígena, en esta comunidad indígena, donde las mujeres ocupan una elevada posición en las familias y en el ayllu, la comunidad, ¿no? Y cuando las circunstancias también lo demandaron, fueron las viudas y las hermanas de los jefes que también fueron aceptadas como legítimas líderes. De Micaela Bastidas se registra su presencia en diversas fuentes. Afortunadamente tenemos fuentes que hablan de ella y tenemos fuentes donde habla ella. Recuperamos entonces las voces de estas mujeres. En una de las fuentes, por ejemplo, hablan de ella de esta manera, cómo la retratan. Esto es lo que me parece relevante. Imparte órdenes, otorga salvoconducto, lanza edictos, dispone expediciones para reclutar gente y envía cartas a los caciques. No existen sutilezas ni vacilaciones. Da órdenes, llama ladrones a los corregidores y apresa a quienes se niegan a obedecer a Tupac Amaru. También era llamada Mamanchic por los indios, ¿no?, que significa madre de los pobres. Hay varias cartas que se han analizado, que se enviaban Micaela Bastidas y Tupac Amaru, y lo que me parece trascendental, son muy interesantes y se puede analizar mucho, pero lo que me parece trascendental para dialogar hoy es que en las cartas que escribe Tupac Amaru, en las que se dirige Tupac Amaru a Micaela, la información y el mensaje son semejantes a los que se dirige a un combatiente de igual rango. Luego de la captura, otra de las fuentes y otro de los testimonios que encontramos, el de Manuel Galleguillos, luego de la captura y enjuiciamiento de Micaela Bastidas. Galleguillos recogían un testimonio de él, en donde también la describe. Y él decía, las órdenes de esta mujer eran más fuertes que las de su marido, de modo que sus deseos era pasar a todos los españoles a sangre y fuego, y que también reconocía en ella más rebeldía, más arrogancia y más soberbia, de modo que se hizo más temible que su marido. Hay varios datos que nos ayudan a visibilizar más presencia y compromiso de estas mujeres en las rebeliones. Por ejemplo, ¿quién era Gregoria Pasa? Era una mujer aymara, hermana de Tupac Katari, quien con Andrés Tupac Amaru presidió el Tribunal de Sorata en el periodo insurreccional de la Gran Rebelión entre el 80 y el 81. Ahora, hay una sentencia del Tribunal Realista
de noviembre del 81, que dice lo siguiente de ella. A Gregoria Pasa, nominada execrablemente la reina por amada de Andrés Tupac Amaru, y haberse sentado con este a sentenciar el pueblo de Sorata en forma de tribunal la muerte de aquellos buenos y leales vasallos españoles y blancos que en número considerable fueron víctimas del furor bárbaro de estos carniceros, sangrientos, deshonestos y traidores. Es interesante cuando recuperamos las voces de ellas, pero también es interesante analizar los testimonios que describen a estas mujeres, siempre más sangrientas, siempre con un grado mayor de traición que los describen a ellos. También era Aymara Bartolina Sisa, que fue destacada en la insurrección del 81, más concretamente en el Alto Perú. Por otro lado, sabemos también de la actuación de Tomasa Candemaita, que fue una cacica de Acos, que había, era una mujer propietaria de casas, de animales, otros bienes, y ella había liderado un batallón de mujeres que enfrentaron al ejército español. Ahora, tenemos una fuente recuperada de esta cacica en la que él escribe a Micaela Bastidas y en la que expresa: continuaré hasta donde sea posible. Ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir. El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac y tú no desesperes. También hubo criollas y mestizas, muchas de ellas con educación, recibieron una educación destacada, como la quiteña Manuela Sáenz, que reclamaba libertad justamente para las mujeres como consecuencia de la libertad de América, como la coronela Juana Azurduy para el Alto Perú, como Mariquita Sánchez para el Río de la Plata, y Leonora Vicario o María Huelverdi para México. En este sentido, ¿qué quiero rescatar con estas investigaciones? Lo que se intenta es desarticular el carácter excluyente de las representaciones del otro y de la otra. Hay un trabajo que después, en todo caso, si quieren más bibliografía, o puedo compartir bibliografía, que si hay algún punto que les interesa más, pero hay un trabajo muy interesante de Sara Beatriz Guardia de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú, que hace un análisis increíble sobre la participación de estas mujeres y con unas fuentes, inéditas. Se llama Reconociendo las huellas de Micaela Bastidas y las heroínas de la independencia del Perú. La verdad que se los recomiendo. Ahora bien, sigamos en la senda de la emancipación, ¿sí? Estas revueltas se consideran antecedentes de las independencias. Ahora, lo cierto es que en esta situación concreta también van a retrasar los procesos emancipadores. ¿Por qué? Justamente por el temor que van a suscitar entre las élites, ¿sí? Por eso los historiadores, las historiadoras, consideramos estos procesos de independencia, identificamos dos procesos al menos, ¿no? Un proceso más radical en la fasana atlántica, ¿no?, donde la estructura colonial era más débil y también donde había un interés mayor por mantener las ventajas justamente de la crisis institucional monárquica, y uno más lento y moderado que afectaba sobre todo a los virreinatos de mayor tradición hispánica. Recuerdan que lo mencionamos, virreinato del Perú, en este caso, virreinato de la Nueva España, que fue la conferencia anterior. Y además, más lento y moderado, no solo por esta tradición, sino por el terror justamente que van a suscitar y las consecuencias de la insurrección, como ocurrió en este caso a partir de la revuelta de Tupac Amaru. Sin embargo, aunque lento y moderado,
las circunstancias que vivía la monarquía en la metrópoli también va a generar en América una crisis de confianza en estas élites sobre la capacidad de la monarquía justamente por mantener la estructura social y colonial. Si tenemos pánico a las revoluciones, pánico a perder el poder, y el imperio, ¿no?, en este caso, no nos lo garantiza, eso también va a generar un aceleramiento de los procesos emancipadores. Ahora, entonces, ¿qué hechos sí desencadenaron las independencias? Yo suelo decirle a mis estudiantes, lo pongo en este sentido, uno va llenando el vaso con los antecedentes y la gota que colma el vaso son las causas, ¿no? La gota o las gotas. Estas gotas que rebalsa el vaso la ubicamos en la crisis monárquica, en la crisis institucional a raíz de las invasiones napoleónicas, y por supuesto hay diferentes reacciones a esta crisis y estos acontecimientos, ¿no? En el caso que nos ocupa, ¿qué pasa y qué postura asume Lima? En ese momento, en el momento de la invasión, el virrey José de Abascal en ese momento convoca una junta de autoridades y esta junta decide jurar fidelidad inmediata, lealtad inmediata al rey Fernando VII. Mientras la élite criolla en Lima, temerosa justamente por la no muy lejana rebelión de Tupac Amaru, decide financiar campañas en contra del autonomismo, ¿sí? Es decir, como era de esperar, o quizás no, Lima se posiciona en el bando realista. Mientras en otras regiones próximas ya habían comenzado, digamos, las revoluciones, ¿no? Ahora bien, llega el año 1812. Vamos avanzando, poco a poco vamos avanzando. El año de la promulgación de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Esta constitución liberal que, bueno, toma bastantes medidas. En este caso quiero mencionar dos. Abolía el tributo indígena y los servicios personales omita, ¿sí? Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones a la derogación, a la promulgación de esta Constitución por parte de los virreinatos que participaban en las Cortes? Diversas, como podrán imaginarse. En el caso que nos ocupa, los que más van a protestar van a ser el Virreinato del Perú y el Alto Perú. ¿Por qué? Les voy a dar algunos datos económicos, ¿sí? Si me permiten. Los tributos y las mitas eran los mecanismos de trabajo tradicionales de explotación colonial desde ya el siglo XVI, tanto en el sur andino como en el Alto Perú, y concentraban el 70% de la población indígena. No olvidemos además las minas potosinas, ¿no? Las productivas minas potosinas ubicadas en el territorio alto peruano, que empleaban trabajo indígena en casi su totalidad. En Perú, 3/4 partes de la población eran tributarios y los tributos significaban 1/3 de los ingresos anuales de la Hacienda Real. Por lo tanto, la abolición de la mita y del tributo afectaba a ¿quiénes? A propietarios de centros productivos que reclutaban mano de obra entre las comunidades campesinas, así como también a los hacendados que combinaban la utilización de operarios indígenas con esclavos negros y jornaleros mestizos. ¿Sí? Lo entendemos, entonces, por qué se van a oponer. No hace falta explicación. Sigamos con los acontecimientos. Llegamos a 1814, Fernando VII vuelve al trono, anula la Constitución de 1812, porque si no, ¿qué sentido? Y restaura la monarquía absoluta. Bingo, ¿verdad? Sin embargo, probablemente en este punto, la revolución ya era imparable. Existían focos de rebeliones para el bando patriota en Perú,
y en el resto de territorios, pero también quiero mencionarlo para el Perú. Después, más adelante, les voy a decir por qué. Aunque en Perú el bastión realista seguía siendo muy fuerte, ¿sí? José de San Martín, ya estamos haciendo un back and forth, ¿no? Vamos y volvemos un poco en los años, pero es necesario. José de San Martín, uno de los libertadores, ¿no?, más famosos, más conocidos, junto a Simón Bolívar, ya en 1812 viaja a Buenos Aires y ofrece sus servicios a la Junta de Buenos Aires. La idea era independizar el virreinato del Río de la Plata, ir hacia Chile, y de ahí la estrategia era combatir el bando realista fuertemente arraigado en el virreinato del Perú. Así lo hace. San Martín, en 1817, tras llevar a cabo el proceso emancipador en las Provincias Unidas del Río de la Plata, había encabezado un ejército de casi 5.000 hombres que cruzaron la cordillera, cruzan los Andes y atacan a las tropas realistas en Chile. Finalmente vencen en la batalla de Chacabuco y entran a Santiago. Desde allí se va a preparar, con el apoyo de la Junta de Buenos Aires y de Chile, para dirigirse a Perú. Y habían habido otros intentos fallidos. San Martín tenía en cuenta otras estrategias, llegar a Perú por mar. Pero lo importante de esto, lo que les quiero destacar, es que la idea, San Martín sostenía la idea de que la revolución, en cualquier caso, no sería efectiva hasta que no quedara destruido totalmente el poder español en el territorio peruano. Es decir, estaban pensando en términos regionales, ¿sí? Y evidentemente Lima ¿no?, era el bastión promonárquico. A finales de 1820, entonces, San Martín y sus tropas rioplatenses y chilenas llegan a las costas peruanas en ese momento, y según está ampliamente documentado, atención que viene el protagonismo de otro sector, fueron numerosos los esclavos negros que huyeron de las haciendas aledañas a este sur por donde entró San Martín y sus tropas, y se agolpaban a los campamentos para enlistarse en el ejército sanmartiniano. En cualquier caso, estos soldados afros eran preferidos, ¿no? Solo por su condición física, ¿sí?, sino también por la disciplina a la que estaban acostumbrados en los trabajos, en las haciendas, en la caña de azúcar y en la vid, y también tristemente acostumbrados a sobrevivir en privaciones. Así que eso no es menor para conformar un ejército. Según el diario de operaciones del Ejército Libertador, que va a ser publicado en la Gaceta en el gobierno de Chile, por donde este ejército pasaba se le unían familias de lugareños y negros, mientras que en la hacienda de Caucato se escogieron 500 de un total de 1.000 esclavos que acudieron voluntariamente a enlistarse. Bueno, vamos a hablar no vamos a hablar, pero quiero decir, vamos a destacar esta voluntariedad. Ahora, según en las memorias se cruzan las fuentes, ¿no? Eso hacemos historiadores, cruzamos fuentes y luego, ¿no?, creamos el relato. Según las memorias del general William, dicha hacienda, la de Caucato, la que les acabo de mencionar, contaba con alrededor 900 esclavos. Los esclavos finalmente escapan una vez que su amo, el dueño de esta hacienda, va a escapar justamente por el terror que tenía por la llegada de los invasores venidos del sur. De los 900 esclavos, 400 escapan a zonas alejadas y 500 se enrolarían, según estas fuentes, a las tropas sanmartinianas. Ahora, frente a esta situación,
¿Qué medida toma el virrey en ese momento José de la Serna? A comienzos de 1821 ordena, se podrán imaginar, ya tenían la clave, se ordena reclutar esclavos de las diversas aldeas aledañas a Lima, en este caso. Nombra una comisión de responsables y van seleccionando de estas haciendas aquellos que consideraban más útiles para el servicio de las armas. ¿Qué les prometían? Les prometían la libertad casi sin condiciones. ¿Cuál fue la reacción de San Martín frente a este decreto? Lo consideró un acto de hostilidad imposible de dejar pasar, y el 21 de febrero de 1821 dicta un nuevo bando para el reclutamiento de siervos. Y este párrafo que les voy a leer ahora exponía lo siguiente en este decreto: todo esclavo que exista en el territorio del Perú capaz de tomar las armas queda libre del dominio de su amo, desde el mismo momento que se presente a servir en el Ejército Libertador del Perú y manifieste su voluntad ante cualquiera de los jefes o comandantes de los destacamentos y partidas avanzadas que dependen de él. Bueno, como vosotros y vosotras os podéis imaginar, esto planteó varias cuestiones a considerar. En primer lugar, ¿qué pasa si utilizamos para el ejército, o no para el ejército, pero si los esclavos no están en la hacienda? Las volvían improductivas y por lo tanto afectaban a la economía. Era amplio conocido tanto por el bando realista como por el bando libertador. Además, ocurría en esta voluntariedad que muchos esclavos, sobre todo los que eran reclutados para el bando realista, terminaban desertando del ejército y escapaban a zonas remotas, ¿no?, ávidos de libertad. ¿Por qué será? ¿No? Ganamos la guerra y probablemente volvamos a las mismas condiciones de colonialidad. No nos extraña, ¿no? También hay otra cuestión importante en este sentido, en la participación y el protagonismo de estos esclavos y también de los amos de estas haciendas. ¿Por qué? Porque San Martín tomaba justamente este posicionamiento tanto de amos y esclavos en el alistamiento, o bien de la lealtad a la causa de la patria, o bien al ejército realista. Y dependiendo del bando del que se unieran, entonces eso se resolvería más tarde. ¿Cómo? Determinarían qué haciendas serían restituidas o compensadas y qué haciendas expropiarían. Eso resolvía bastante el problema, ¿no? Por toda esta situación, Fernando VII en España decide sancionar de improviso la Constitución de 1812. Listo, abolimos la mita, abolimos el trabajo indígena, perfecto. Ahora, en esta Constitución de 1812 también había otra medida fundamental, y esto no fue bien recibido por los sectores eclesiásticos, que es justamente la abolición de la Inquisición. Piedras a su camino. Esto obviamente va a afectar a los seguidores de Lima. Y en ese sentido, cuando diversos sectores, ya no solo el bando de los patriotas o los indígenas, luchan por la autonomía, en ese punto en el que nos encontramos, la independencia se convirtió casi en un objetivo conservador de códigos sociales. ¿Se entiende? Finalmente, San Martín y sus tropas entran a Lima en 1821 y el 28 de julio, quédense con esta fecha, no les voy a tomar examen, no se preocupen, pero hay alguna reflexión que voy a hacer al final sobre esta fecha.
El 28 de junio de 1821, San Martín proclama la independencia de Perú en Lima. San Martín proponía, esto es harto conocido también, San Martín proponía una monarquía como forma política, una monarquía en el Perú, ¿no? Mientras Bolívar proponía una gran Colombia, no solo una forma republicana de gobierno, sino una gran coalición, justamente para defender, sostener y defender las independencias en una guerra que todavía no estaba acabada. Era una estrategia. Ahora, San Martín pensaba y ofrecía justamente establecer un reino independiente del Perú porque quería, digamos, y también prometía mantener títulos nobiliarios, porque justamente quería ganarse el favor, ¿no?, de estas élites, de estas oligarquías dominantes, ¿sí? Él es nombrado, asume el cargo de protector de la libertad del Perú, que finalmente en la práctica, bueno, va a pivotar, pero todas estas repúblicas van a pivotar entre dictaduras a base de decretos, aunque sean repúblicas, ¿no? Sin embargo, el enfrentamiento seguía, ¿no? La independencia se declaró, el enfrentamiento con el bando realista siguió, pero San Martín requería de fuerzas externas, militares, así que parte hacia el norte a encontrarse con Simón Bolívar en Guayaquil. Hay varias cuestiones que se discuten en este encuentro, obviamente las formas políticas de estos nuevos estados, la situación de Guayaquil, ¿no?, si van a formar parte, eso estuvo, ¿no?, eso estuvo en el debate, pero Bolívar decreta que Guayaquil pertenece a la Gran Colombia, no ya al virreinato del Perú. Y luego de este encuentro, que sigue habiendo un misterio alrededor de este encuentro, de este abrazo que sean San Martín y Bolívar, San Martín regresa a Lima y decide licenciar a sus oficiales y partir hacia Europa, hacia Francia, ¿no?, donde finalmente fallece en 1850. Bolívar se dirige a Perú en 1823, esto es el desenlace, y vence a los realistas finalmente en la batalla de Ayacucho en 1824, ¿sí? Ok, declaración de independencia, batalla final, reconocimiento de la independencia por parte de España una vez que muera Fernando VII. No nos vamos a adelantar. A partir de 1836 empiezan los reconocimientos de España a los diferentes estados. En el caso del Perú no va a llegar hasta 1860, junto con el reconocimiento de Guatemala y El Salvador. Ahora, quiero destacar del periodo de la inmediata independencia en relación a un aspecto fundamentalmente económico. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos? Perfecto. Me encanta tener una hora para hablar. De la conferencia. ¿Llevo una hora hablando? ¡Qué fuerte! ¡Wow! Dios mío, este es el tópico argentino, ¿se dan cuenta? Lo cumplo. Entonces voy a ir avanzando un poco más porque no quiero que me queden cosas en el tintero. No quiero cosas que me queden en el tintero, ¿vale? Les iba a hablar un poco de las post-independencias, del aspecto económico, pero les voy a mencionar por encima cómo se hizo, digamos, cómo transitó el recorrido de las corrientes historiográficas que pensaron y repensaron este proceso emancipador en Perú. Una cosa es conocer y comprender los hechos fácticos, ¿no?, los acontecimientos históricos. Otra cosa es historiarlo y otra cosa es analizarlos, analizar ese relato histórico, cómo se va instalando y cómo se va transformando en imaginario colectivo. Y parte de este imaginario colectivo
tiene que ver con estas corrientes historiográficas. Les presento 4 y muy por encima, no voy a profundizar, y muy por encima 4 momentos claves. Uno tiene que ver con un primer discurso, una primera construcción acerca de este proceso emancipador que fue titulado nada más ni nada menos como discurso primario oficial. Este discurso primario oficial es una historia que hace fundamentalmente hincapié en las motivaciones de la lucha, en los participantes en estos ejércitos, en la composición de estos grupos. Hay un corpus de fuente muy importante que sobre todo toman el periodo 1813-1824. Se dan cuenta que acortan y no toman en cuenta la rebelión de Tupac Amaru, ¿verdad? Vale. ¿Qué quiero destacar de este discurso primario oficial? Aquí se hace referencia, fíjense cómo va cambiando la participación popular en las diferentes corrientes historiográficas. Atención, ¿vale? Quiero que presten atención ahí. En esta corriente se hace referencia constante a un Perú convulsionado, evidentemente, con numerosas alusiones, bueno, al bandolerismo y a los protagonistas de la guerra. Ahora, en estos relatos, o más bien recopilaciones, el pueblo es asumido como sostén del sentimiento nacional, pero cuyo desenvolvimiento era caótico y desdibujado por su salvajismo, ¿sí? La corriente que le sigue, el discurso nacionalista, la independencia conseguida, fíjense que es como un trabalengua. Independencia conseguida, independencia concedida, independencia concebida. Nos volvemos locos con estas definiciones, pero todas tienen sentido. Ahora, esta corriente nacionalista, la que defiende la independencia conseguida, postula que la independencia como un producto de la toma de conciencia colectiva, donde todos los sectores sociales luchaban sin antagonismo por la emancipación bajo el liderazgo criollo, ¿sí? Acá hay un tema interesante porque hablan del espíritu de rebelión y libertad del hombre peruano, ¿no? Del patriotismo. De esta corriente también se desprende otra interpretación sobre el liderazgo, que va a ser más en la década del 70, sobre el liderazgo indígena y mestizo, y va a ser a partir justamente de esta segunda corriente que fue elevado a categoría de héroe nacional Tupac Amaru II, ¿no? En tanto símbolo principal de la independencia. ¿Se dan cuenta? Interpretaciones, pero vamos ganando en la construcción del relato. Entre la década del 70 y el 80 se gestó esta interpretación de la independencia concedida. ¿Y qué postulaba la independencia concedida? Que en realidad esta independencia fue producto de las corrientes libertadoras lideradas por San Martín y por Simón Bolívar, es decir, que sostienen que la independencia era traída desde afuera. Por eso se acuerdan que hace un momentito les hablaba de tropas patriotas en el Perú, ¿sí? No es una independencia concedida, extranjera, foránea, ¿no? Ahora, esta corriente fue, no digamos sustituida, convivían, con la corriente que postulaba la independencia concebida. Y esta corriente era justamente un revisionismo historiográfico. Y bueno, en este caso ponía el énfasis más en los numerosos cambios administrativos, económicos y políticos. Y la va fino esta corriente, ¿no? Es decir, no podemos considerar que es un cambio radical, pero tampoco podemos considerar que la independencia no tuvo un impacto en el territorio peruano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de las corrientes historiográficas? Avanza el revisionismo, ¿no? Pero hay una cuestión que hoy en día supone un reto, afortunadamente en la última década cada vez se revierte más, y son las visiones sesgadas
estadocentristas, en este caso en Perú limeño-centristas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una historiadora, Cecilia Méndez, sostiene, justamente el Día de la Independencia del Perú, ¿sí?, se celebra ¿cuándo? El 28 de julio de 1821. Ella dice, ni es el inicio de la independencia, ni es el final de la independencia. ¿Por qué entonces se celebra ese día, si no es más bien el anuncio de un proyecto, ¿no? En este sentido, siendo además que el escenario Lima distaba mucho de las regiones que conformaban el territorio peruano, ¿sí? Otra cuestión, otra instancia cuestionable que identificamos en estas corrientes historiográficas y que por donde van ahora el revisionismo histórico, es que los grupos subalternos, es justamente la visión de los grupos subalternos en las independencias y su tratamiento, sobre todo en un marco en el que nos encontramos de estudios postcoloniales, ¿no? Algunos de ellos algunas de estas corrientes postulaban a las guerrillas como la expresión de intereses antagónicos de las clases sociales en un mundo colonial que prácticamente no cambió con la independencia, ¿sí? Y para finalizar, porque si no me van a cortar el micrófono, ¿sí?, para finalizar y dar espacio, obviamente, a las preguntas y al debate, quería compartir brevemente con vosotros aquello que consideramos debates y retos en este momento tan particular del Bicentenario para repensar los procesos de independencia. Las investigaciones que se están llevando a cabo tanto para Perú como para otros estados latinoamericanos se centran en un punto interesante, que es la escasa integración económica nacional y regional. Y esto tiene amplias consecuencias, no solo económico, sino también político y social. Y es uno de los retos, no solo en Perú, sino en América Latina, la escasa integración económica y regional al interior de los mismos países, que evidentemente hacen de estos países naciones estadocéntricas finalmente. Entonces eso tiene una amplia repercusión en muchos planos. Otra cuestión importante que obviamente ya se ha comenzado a reflexionar es aquello simbólico, pero también, no por simbólico, es menos concreto, que son los mitos e imaginarios de la independencia. Aquellos héroes de la independencia, aquellos héroes que reciben como unas cualidades casi sacralizadas, ¿no? Parece que pasan a ser las nuevas religiones. Esto se viene, ¿no?, cuestionando, no solo por esos padres de la independencia, sino por las mismas contradicciones que se enciernen en estos mismos procesos, ¿no? Hay que revisar también en qué medida la independencia sirvió como reivindicación frente a la defensa del posterior colonialismo, es decir, del neocolonialismo que vivieron estos países latinoamericanos. Y déjenme decirles más, y como reivindicación del actual ultraneocolonialismo. En este sentido, hay una frase de un historiador, Tulio Alperindongui, que habla del pacto neocolonial, en el que América Latina entrega los productos de su tierra a cambio de manufactura. La frase dice, ustedes, visto desde Europa, ustedes nos dan el azúcar y nosotros os proveemos de manteles y tacitas de té. Relacionado con este aspecto, también hay que seguir discutiendo los alcances de la independencia a corto, medio y largo plazo. Uno de los pensadores de referencia latinoamericanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue Juan Carlos Mariátegui. Él sostenía que las revoluciones no fueron revoluciones propiamente dichas, porque no lograron subvertir el orden establecido. ¿Hubo cambios en la burocracia? Sí.
pero en general no hubo cambios en la tenencia de la tierra. Se reemplazaron a los españoles por los criollos, ¿sí? Finalmente, y ahora sí acabo, porque vengo anunciando que voy a acabar, pero al final no, no finalizo. Otra cuestión importante para pensar Perú tras la independencia, luego del triunfo de la batalla de Ayacucho en 1824, es la sucesión de gobiernos dominados por un fenómeno que estudiamos mucho en Latinoamérica, que es el caudillismo militar, que no les otorgaron los mismos derechos a las mujeres, a los indígenas y a la población afro. En la Constitución Política del Perú, escrita por Bolívar, había derogado una constitución previa, en el artículo 14, los requisitos para ser ciudadano eran los siguientes: ser peruano, casado o mayor de 25 años, saber leer y escribir, tener empleo o industria, o profesar alguna ciencia o arte sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. La República, desde el inicio, legitimó un sistema de estratificación social y exclusión, en la lógica de negación y marginación de los pueblos indígenas. Durante este proceso no se le otorgó importancia a la insurrección de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y la presencia femenina fue minimizada y olvidada. Finalmente, uno de los temas más discutidos, afortunadamente, en los debates historiográficos sobre el nacionalismo y la independencia en el Perú ha sido el de la participación popular. Y es justamente por eso que cuando planteamos conferencias como estas, o damos clases en la universidad, nos resulta relevante trabajar en la visibilización y la reivindicación de las y los olvidados, y no solo considerándolos integrantes de los sectores subalternos, sino como activos participantes en todos los procesos vividos previos a la independencia y durante la República. Muchas gracias. Bueno, podem obrir ara un torn de preguntes. Jo una pregunta que et volia plantejar és realment la trobada aquesta d'Ayacucho, Sí. que sembla que marca d'alguna manera La batalla, sí. l'esdevenir, no, de Guayaquil. El encuentro de Guayaquil, El sí. encuentro de Guayaquil entre San Martín i Bolívar. No? És a dir, sembla ser que Sant Martín es desentén, no? És a dir, d'alguna manera, què és el que passa allà? Claro, es una buena interpretación. No tanto se desentiende, pero no llegan a un acuerdo en cuanto a la resolución justamente de las formas políticas que van a adoptar estas nuevas repúblicas. Por ejemplo, San Martín, una de sus creencias, ¿no? Y de las defensas que hacía, él decía: nosotros independizamos y luego cada estado elige su forma de gobierno, sus representantes. No es que Bolívar estaba totalmente en desacuerdo, pero Bolívar decía: todavía no hemos vencido al bando realista, no podemos dividirnos, no podemos perder o difuminar, no. Perder fuerzas, y por eso planteaba una confederación, no al estilo norteamericano de Estados Unidos de América, pero sí una confederación como planteó la Gran Colombia, ¿no? Y con Bolívar a la cabeza, ¿no? Es decir, no es como considerar estas repúblicas como menores de edad, pero sí hasta consolidar esa independencia que los generales fueron los que estuvieran al mando. Así que habían varias diferencias entre ellos. Y también, como dije, hay un halo de misticismo todavía sobre lo que pasó en esa reunión, pero también había desde Buenos Aires, desde la Junta de Buenos Aires,
si bien habían apoyado a San Martín en la entrada a Perú, no habían financiado esa campaña, con lo cual San Martín empieza a encontrar muchas contras, no solo en la discusión con Bolívar, sino en el continente, y decide dar por finalizado su participación. Es interesante pensarlo como que se desentiende, pero no lo... és una lectura, és una lectura. Si voleu fer preguntes, allà tenim un micròfon. Bon vespre, moltes gràcies per la teva, tota la teva feina per poder explicar la independència de Perú. A mi, més que una pregunta, és una preocupació que veig habitualment, que a l'hora d'explicar les independències de Llatinoamèrica no he trobat cap estudi seriós de l'impacte de les nostres llengües que gairebé es van erradicar. Per exemple, quan vas mencionar les cartes que s'escrivien entre Tupac Amaru i Micaela Bastia, suposo que eren en quichua, i suposo que el quichua també tenia el seu paper dins de la identitat que després ens van destruir, diguem-ne, no? I no sé, dins de l'anàlisi també en la neocolonització lingüística. Exacte, no? O sigui, jo tinc la sensació de que sempre ens oblidem els nostres arrels lingüístics, no sé. Gracias. Sí, no, es una preocupación. Gracias a ti, es una preocupación totalmente válida y forma parte de uno de los retos, creo yo, a los que nos enfrentamos, y también de estudios académicos, no solo de la transcripción. Una cosa es la transcripción, pero también la representación de esa lengua, ¿no?, en el original, sino también de trabajos académicos en lenguas indígenas, ¿no? Bueno, comunidades originarias pero sí, es una preocupación súper válida y esto que te digo, un reto. Hay que seguir, digamos, indagando y potenciando estas propias voces que hablen desde sus voces, ¿no? Si no, reproducimos. Gràcies. Hola. Primer de tot, moltes gràcies, doctora Cielo Seidenberg, per la teva aportació, i em sembla que jo tinc una mica de culpa de que no sé si has pogut explicar-te tot el que volies fer, però potser ho publicaràs en algun lloc i ho podem escoltar i veure. La meva pregunta era, tu has parlat de 4 visions historiogràfiques: el discurso primario oficial, la independencia conseguida, la independencia concebida, la independencia concedida i concebida. La meva pregunta seria, primera, entre la població peruana, quines d'aquestes 4, diguéssim, és l'hegemònica, la que es creu en la gent, la popular? Imaginario colectivo, ¿no? El primero, el discurso... No, te preguntas tú, ¿cuál es el que más peso tiene en el imaginario colectivo? Exacte, sí. I segons tu, i quina seria la més encertada, exacte, la més adequada, la més fina, quina afina més? Sí. No, gracias, es una buena pregunta. Es muy difícil historiar los imaginarios colectivos, yo siempre lo digo, porque asumimos entonces que es una comunidad homogénea, ¿no?, de seres iguales, y afortunadamente, es decir, por ejemplo, yo en la escuela, cuando estudiaba en la escuela, los héroes de la patria, intocables, nos liberaron del yugo imperialista, había mucho simbolismo mucho más actual de lo que ocurrió o de la conciencia que se tenía que había ocurrido en ese momento, ¿no? Me acuerdo haber leído una vez
un artículo que hablaba de que cuando estaba ocurriendo la declaración de independencia la gente seguía trabajando, lavando ropa, no se enteraba de lo que estaba ocurriendo, así que me gusta esa visión. Pero es muy difícil, por eso te digo, historiar el imaginario colectivo, pero sí que es verdad que yo podría decir personalmente, ¿no? O sea, esa es una opinión personal, que todas y cada una de las visiones va calando en los diferentes sectores, ¿no? En los diferentes sectores. Latinoamérica es diversa, Latinoamérica es una mezcla, ha sido y es una mezcla constante, por lo tanto te encuentras con gente que de sanmartiniana, que va a los granaderos a caballo, que no sé qué, y también gente que se atreve, ¿no? Porque hay que atreverse, ¿no? a cuestionar la historia oficial, en general, siempre, hay que atreverse. Entonces diría que todas, sabes que me quedo ahí, no me mojo, todas forman parte. Evidentemente, hoy en día el reto, yo creo que si no está totalmente asumido, sí que no hay marcha atrás de plantear esta revisión también en cuanto a los protagonistas, ¿no? Esta participación popular, si eran antagonistas, si tenían conciencia nacional. Bueno, hay muchos historiadores del revisionismo histórico, Anino, François Xavier Guerra, que plantean ni eran naciones en el siglo XIX, ni podemos considerar las revoluciones en sí, es decir, todo es, a veces los historiadores nos pasamos un poco y cuestionamos todo ¿no? A veces resulta complicado, pero podríamos decir que hay ciertas certezas que ya están superadas, ¿no? De la historia oficial, y hay otras que todavía siguen calando en algunos sectores, ¿no? Políticos incluso, lo vemos en los periódicos, ¿no? Por ahí no hacen tanta referencia a la independencia o la hacen referencia cuando conviene, pero hacen una relectura de la historia que a veces yo me rasgo las vestiduras, no lo puedo creer. Si ya lo habíamos superado, esa visión histórica, ¿no? Sobre un pasado reciente, sobre un pasado mediano, pero es difícil. Y la otra cuestión que habías preguntado, yo, o sea, ¿cuál creo que es la más...? A mí me gusta pensar en términos sumativos, que todas consiguen poner en luz las fuentes, los documentos, hablarnos sobre los procesos, interpretar, historiar, analizar, con lo cual si para llegar hasta donde estamos hubo que pasar esto, bueno, podríamos haber llegado antes, siempre podríamos haber llegado antes, pero vamos a conceder el valor a todas estas corrientes y estos trabajos históricos de excelentes historiadores. Jo tinc dues qüestions. La primera és que tu has dit abans que les primeres revoltes són a partir de 1750, t'hi entès, no? La pregunta és, quina importància té el canvi de dinastia al Regne d'Espanya? O sigui, la pèrdua dels Habsburg i la victòria dels Borbons, si això significa alguna cosa, per exemple, la modernització de l'Estat, que hi ha més impostos, també el fet que molts virreis de Perú són d'origen català, a partir d'aquell moment, és la manera de premiar els botiflers, o sigui, els que han ajudat als Borbons i els envien com a virreis a Amèrica. Aquesta és una qüestió, la importància del canvi de dinastia. La segona qüestió és fins a quin punt les grans potències del moment, Gran Bretanya, potser França, potser Itàlia, Itàlia no existeix, evidentment. O sigui, fins a quin punt Gran Bretanya juga un paper de catalitzador de la independència. O sigui, inclús jo he escoltat una vegada que s'acusa Sant Martín de ser un agent britànic perquè el pla de fer entrar un exèrcit i arribar fins a Xile i després a Perú, ja l'havien pensat els britànics abans i justament fa el mateix Sant Martí. Fins a quin punt hi ha alguna cosa de cert o és casualitat? I també m'agradaria saber el paper, la tercera pregunta seria el paper de Garibaldi en tota aquesta història, que també sembla que va participar en la carrera d'independència en tot això.
Vale, muchas cosas quieres saber. No, gracias por la pregunta. Sí, obviamente el cambio de dinastía supuso, como decíamos, un incremento, o sea, un cambio muy fuerte. Las reformas borbónicas, podemos hacer 3 conferencias sobre las reformas borbónicas, pero supusieron un gran choque en muchos niveles, en muchos planos en la América española. En el caso de las rebeliones, yo les digo, previamente a las reformas borbónicas hay rebeliones, pero, digamos, se conjugan o se intensifican a lo largo, ¿no?, del siglo XVIII. Y, por ejemplo, en el sector criollo, que esto lo mencioné brevemente, por ejemplo, el nuevo puesto creado por los Borbones van a ser las intendencias, los intendentes. Los intendentes creo que eran 34 o 34 intendencias, solo 12 podían ser criollos. Es decir, aquí no solo están, digamos, frenando el poder criollo, es decir, favoreciendo, la monarquía borbónica va a favorecer un mandato, una burocracia directamente que respondiera a esa monarquía como cualquier y buena monarquía absolutista. No haríamos otra cosa si fuéramos monarcas absolutistas. Queremos a los de nuestra confianza y una relación directa con estos puestos. Solo 12 de estas intendencias podían ser ocupadas por los criollos. ¿Eso qué significaba? No era solo que estaban frenando el poder criollo, sino que estaban sacando un poder que ya habían conquistado. Imagínate si esto no va a generar un gran problema, no solo en este sector, sino el aumento de la recaudación, porque toda la burocracia y todas estas reformas administrativas iban en pos a aumentar la recaudación, y esto caía directamente sobre los sectores populares. Con lo cual, sí, la respuesta es definitivamente, se siente este cambio de dinastía y tiene una gran repercusión en la América española. Y con respecto a lo que planteabas de estos libertadores, sí, en algunos puntos se los acusa reciben el nombre de, no sé si saben lo que son cipayos, como mercenarios, ¿no? Porque San Martín, Bolívar habían estado en Inglaterra, pero bueno, San Martín también había estado en España participando, se había formado como general en el bando realista aquí en el ejército español. Sí, eso también podría ser una de las versiones de las corrientes, por ahí no historiográficas, o sí también, pero sí una realidad que todavía sigue puesta, ¿no?, en duda, y sigue puesto en cualquier caso. Personalmente yo digo, cipayo, ¿no?, como se ven favorecidos los ingleses, las demás potencias europeas a raíz de la independencia. Sí, pero tengamos en cuenta otra cosa. Tengamos en cuenta la revolución estadounidense, tengamos en cuenta la independencia de las 13 colonias. Ahí también participó España, ahí también participa Inglaterra y Francia, las archienemigas. Van a favorecer justamente a los bandos patriotas. ¿Y la revolución de Haití? ¿Qué me dicen de la revolución de Haití? También Francia, no, también España e Inglaterra van a estar deseosas y van a apoyar a las rebeliones. Entonces, que lo hayan hecho en Latinoamérica, en este caso en Sudamérica, y bueno, era la dinámica que existía en la época moderna, ¿no? Es una opinión personal, no desmerezco ninguna investigación que profundice en los lazos entre San Martín, Bolívar y las demás potencias. Pero es muy interesante de tomarlo, ¿no? A la hora de reflexionar y indagar en estas experiencias soberanistas.
Alguna pregunta més tenim? Si de cas fem l'última pregunta. Y yo les puedo pasar, si quieren, mi mail, le preguntan, yo les puedo pasar bibliografía o no. Realmente, si quieren seguir indagando, cuenten conmigo. Puc fer la pregunta? Sí. Sí, sí. Endavant. És més que res una apreciació. Els estats actuals prenen model, segueixen una divisió de virregnats que va fer l'imperi al seu gust i la seva conveniència. És com una acceptació d'un fet que segurament no té res a veure amb la història precolonial. Sí, sí, sí. Probablemente, digamos, es interesante de pensar como tú dices, ¿no? El proceso de creación de los estados, pero sobre todo una cuestión importante que a mí me sugiere al escucharte son las contradicciones en esos procesos, las grandes contradicciones que se dan en todos estos procesos de emancipación política. Y no me quise meter tampoco en lo que es, porque si ustedes ven, ya no se ve más, pero si ustedes ven el título era Patria, Independencia y Emancipación. El concepto de emancipación entre signos de pregunta, no toda la frase, porque ahí viene justamente esta corriente historiográfica de pensar, es una emancipación política, hay un cambio real, es una revolución, es una emancipación económica, porque luego se ha demostrado, ¿no? Sí, está ahí, el neocolonialismo, cómo produce, ¿no? Sigue produciendo lazos de dependencia, ¿no? Y también los estados, ¿no? Latinoamericanos trabajan, ¿no? Algunos sectores trabajan en pos trabajaron en pos de esta dependencia al mercado internacional a través de la producción de materia prima. Pero el que tu dius em sembla una... Bueno, podria... A veure... Em sembla que en algún punt... Bueno, estaría bien debatirlo y darle como una vuelta a ese tema. Pero me interesa muchísimo. Estaría bien darle como una... A veces yo le digo a mis estudiantes, reformulen porque en la reformulación uno mueve conceptos y por ahí encuentra más sentido. Y es interesante, me voy a quedar pensando un poco sobre eso. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la doctora Zeidenberg per aquesta conferència i ens trobem en una propera trobada. Molta bona nit a tothom. Moltes gràcies.